bueno, su educación y formación militar. Como dije anteriormente, Sebastián Agreda era un militar que a una edad muy temprana fue un militar, con unas batallas sorprendentemente muy fuertes, y también fue uno de los que al transcurso de su vida fue avanzando rápidamente. Influencia de líderes independentistas. Su participación en el ejército patriota permitió que colaborara con figuras emblemáticas como fue Simón Bolívar y José de San Martín. Estas experiencias no solo dieron a una forma militar, sino que también lo ayudaron a una comprensión que fuera acerca de la región. Como dijimos anteriormente, tenía muchas batallas importantes, pero las dos más destacadas fueron la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, ambas que se dieron en 1824. Acceso rápido. Gracias a las batallas que tuvo, Agreda dio a que ascendiera rápidamente a un cargo mayor en lo que serían las fuerzas militares, y además era un gran líder de tropas. Su mandato presidencial. Como dijimos en el principio, Agreda fue un presidente. ¿Cómo se llevó a que Agreda fuera un presidente? Pues comenzando, diremos, la fecha de mandato. Asumió la presidencia interina desde el 10 de junio hasta el 9 de julio de 1841. Su presidencia duró 29 días. Fue una presidencia muy corta. La pregunta será ¿por qué? Pues también diremos eso, y esto lo daremos con el contexto político y el golpe de Estado. Contexto político. Bolivia estaba atravesando un periodo tumultuoso marcado por golpes de Estado, guerras civiles y luchas interinas entre facciones de políticas, debido a la civilización liderada por militares y políticos. Golpe de Estado. Agreda llegó al poder tras derrocar al presidente Manuel Isidoro Belzú mediante un golpe militar. Dicho esto, ya sabemos cómo llegó Sebastián Agreda a ser el presidente, ya que dio un gran golpe de Estado, y a través que con sus fuerzas militares y sus tropas fue a pedir la presidencia. Desafíos durante su mandato. Inestabilidad política, oposición interina y la presión constante por otros líderes militares que buscaban el poder. Estos líderes buscaban ser igual presidentes. Reformas no implementadas. No pudo implementar reformas significativas ni estabilidad al país. Su administración se vio marcada por conflictos interinos y falta de apoyo. Legado. ¿Qué es lo que dejó Sebastián Agreda a través de su mandato de 29 días? Contribución militar. Su legado militar es guía más significante de cautivo que su breve mandato presidencial. Fue parte fundamental del proceso de independentista, su mandamiento y contribución de forjar una identidad nacional boliviana. Sebastián Agreda fue considerado símbolo de inestabilidad y reflejó una presidencia de problemas políticos en el siglo XIX. Eso es todo, muchas gracias. Ya. Primeramente, yo me llamo Keila y vamos a hablar del presidente de Bolivia, de José Vallivian Segurola, que fue el séptimo presidente, noveno presidente. Primeramente, aquí vemos al presidente José Vallivian, que él destacó en el año
1841 hasta el año 1847. José Vallivian, durante su presidencia, él tuvo gestiones importantes como el levantamiento del departamento de Beni y también destacó el himno nacional de Bolivia. Primeramente, el presidente José Vallivian nació el 5 de mayo de 1805 y falleció en 1852. José Vallivian era nieto de Sebastián Segurola, quien él desde muy joven ingresó al ejército realista. En él permaneció hasta 1819. José Vallivian entró al ejército montenegro patriótico, quien en ese entonces él asistió en la asamblea del coronel Lanza, asistió en la asamblea deliberante, quien fue el coronel Lanza. En la Acta de Independencia de Bolivia en 1837 llega el grado de general ascendido. Por Andrés de Santa Cruz en 1841 se hizo al mando del país. También se hizo la Constitución Política. En ese entonces era el Acta de Independencia de Bolivia en el año 1837, que José Vallivian ahí hizo la Constitución Política del Estado. José Vallivian también estuvo en la batalla de Ingavi. En la batalla de Ingavi, el 18 de noviembre de aquel mismo año. Esta batalla también estuvo Andrés de Santa Cruz, quien aquí vemos fue Andrés de Santa Cruz. Él ayudó a que José Vallivian tome la presidencia y ayudó a que tome la presidencia a José Vallivian, y en ese entonces que se prolongó hasta el 1847 en su gestión del gobierno. José Vallivian también hizo lo que es el departamento de Beni, levantó junto con el decreto supremo el 18 de noviembre de 1842. Aquí vemos cómo él levanta al departamento de Beni, y también vemos su decreto supremo, que es el mariscal de Ingavi y de Beni. Y también José Vallivian hizo lo que es el primer censo, que es en 1846. Aquí dio a conocer 1.400.000 habitantes, y también hizo también levantó lo que es, impulsó al Teatro Municipal de La Paz, lo que esto también fue inaugurado en el año 1845. También hizo lo que es el himno nacional de Bolivia,
compositor que fue italiano Leopoldo Veneto y José Ignacio de Sanguines. Ellos dos fueron compositores del himno nacional de Bolivia que el 18 de noviembre en la ciudad de La Paz el himno sería llamado como himno patriótico de Bolivia. Y aquí vemos también cómo era inaugurado lo que es el himno nacional de Bolivia, y se estrenó el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Y estuvo en ese entonces ya al mando del gobierno Manuel Isidoro Belzu. Y con esto concluyo lo que es de José Vallivian. Primeramente, yo me llamo Jasmine Tolaro, soy del curso quinto A y hoy les voy a hablar sobre el 10º presidente, quien es Eusebio Guillarte. Él nació en 1805 y falleció en el año 1849. Fue un político y militar boliviano quien llegó a ser presidente de Bolivia. En 1847 él fue un militar muy destacado quien ayudó en las luchas internas que seguían a la independencia de Bolivia. Los ayudó en las campañas militares a Andrés de Santa Cruz. Eusebio Guillarte no pudo hacer mucho en su presidencia, ya que entró al mando el 2 de diciembre de 1847 y salió el 23 de diciembre de 1847, quien hizo un total de 21 días y por lo tanto no pudo hacer muchas reformas importantes. Al final, en su derrota y tras su muerte, y eso sería todo. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Orlando Chani Guariste, del curso quinto A de secundaria de la Unidad Educativa Zotra y Chicagomarca. El día de hoy voy a hablar sobre un personaje llamado Manuel Isidoro Belzu. Fue un presidente muy importante en la historia de Bolivia. Nació el 14 de abril de 1808. Desde muy joven fue un militar que participó en diversas batallas militares. En el año 1823 participó en la batalla de Cepita con las tropas realistas españolas, y en el año 1824 participó en la batalla de Ayacucho, donde consolidó la independencia de Sudamérica. También Manuel Isidoro Belzu se casó con una bella mujer llamada Juana Manuela Gorriti, que era de nacionalidad argentina, que era una famosa escritora, que con ella tuvo dos hijas. Una se llamaba Mercedes y la otra se llamaba Adelmira.
En 1841 hasta 1847 participó en la batalla de Ingavi y en 1800